6 de septiembre, 61 años de la tragedia vivida por los argentinos que dio por tierra con el gobierno nacionalista y como única experiencia de revolución nacional que tuvimos los argentinos. Yo quiero empezar con una frase, de nuestra Biblia Nacional, que me parece que es regla y debería ser regla de la política de los argentinos y que lamentablemente aún no aprendimos lo suficiente. Que es la que enseñaba el bravo Fierro cuando decía que los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Si los hermanos no se unen, los devoran los de afuera. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que hay que decirlo. Siempre que el enemigo oligárquico avanzó en la Argentina y en la región, con un proceso de restauración oligárquica, lo hizo aprovechando nuestros fraccionamientos internos. Digo, toda la serie de fracturas dentro del movimiento nacional y también avanzó, y esto también hay que decirlo, en función de nuestras tibiezas, nuestra falta de proyecto y voluntad nacional y fundamentalmente de fe en el país y en las capacidades colectivas de nuestro pueblo. El enemigo histórico de la nación, digo, la oligarquía patria, esclava del imperialismo, supo y sabe en la actualidad, y el 22 de noviembre es un espejo de esta cuestión, de nuestras debilidades y fundamentalmente tiene mucha memoria de su pasado. Y cada vez que los argentinos le hemos arrancado el país para devolvérselo al único actor, dueño y soberano del mismo, que es el pueblo argentino, ha rememorado sus años de oro y ha querido replicar la experiencia del odio de clase. ¿Para qué? Para quedarse gobernando la Argentina 50, 100 años más, o 200 o 300. Digo, pese al poder transformador de la historia argentina, hay algo que en nuestros 2 siglos de existencia como semicolonia argentina no ha variado, y es el poder de la oligarquía argentina. Digo, la del 30, la del 55, la del 76, la que rifa en la actualidad el patrimonio nacional, es descendiente directa, espiritual o carnal, del grupo social que en el siglo XIX enfrentó a caudillos y a las masas argentinas que peleaban detrás de esos caudillos y lisa y llanamente los liquidó. Digo, los unitarios que con la masonería e Inglaterra como aliados resolvió el problema de la oposición a través del escarmiento sangriento de dirigentes y hombres. Y los posteriores fueron una nueva generación de un mismo ser social enemigo histórico de la nación. ¿Qué digo? Las restauraciones oligárquicas tienen caras visibles. Se llaman Uriburu, Aramburu, Rojas, Videla, Macera, Martínez de Oz, Masacá, Menem, Cavallo, Macri, su ministro de Economía y gran parte de su gabinete en su conjunto. Pero es la oligarquía, ligada a sus socios externos, la dueña real de los procesos políticos. Digo, ¿y qué es la oligarquía en Argentina? Históricamente, ¿qué fue y qué continúa siendo en la actualidad? Fundamentalmente 3 grandes fracciones del gran capital: los grandes terratenientes y exportadores agrícolas, los vendepatria históricamente y en el gobierno actual, cómo los benefician a través de la devaluación de nuestra moneda. Una segunda fracción, que es el sector financiero especulador internacional, se los beneficia a través del endeudamiento externo. Otra tercera fracción, las empresas oligopólicas de servicios o importadoras de manufactura extranjera, que se los beneficia a través del aumento de tarifas. Digo, ese sector que se consolida moralmente en la Argentina, ese frente oligárquico, a través de una ayuda importante en esta tarea desnacionalizadora de todo un grupo de actores vinculados a los sectores medios: burguesía antinacional, economistas, intelectuales, dirigentes de los partidos políticos tradicionales, hombres de las filas militares, del poder judicial, de la prensa, del comercio, de la banca, en alianza siempre con el imperialismo británico o el norteamericano. El norteamericano fundamentalmente después del año 55. Digo, son los comandos civiles como expresión colectiva del gorilismo individual, digamos, cuya mística, ¿cuál es? Lisa y llanamente la lucha contra los negros, en el 55 y en la actualidad. Desde aviones, manejando aviones, masacrando al pueblo argentino en la Plaza de Mayo, o actualmente desde la prensa o la universidad, llenando de odio de clase y de intrigas la opinión pública.
Esto es, que la oligarquía está compuesta de oligarcas, dice llanamente, y además de sectores que por interés, por vocación o por mera estupidez colonial se mueven en torno a ellos y sirven a sus intereses. Digo, ese grupo social que, casi sin solución de continuidad, manejó los resortes del Estado y gobernó la Argentina, a excepción del periodo de Irigoyen, de Perón y de nuestros 12 años de gobierno que dejamos atrás en noviembre del 2015, con el sostén siempre del imperialismo. ¿Cuál es su ideología? Lisa y llanamente, el liberalismo. Y hay una cuestión fundamental en su concepción política, en sus cálculos de alianza con la embajada yanqui o la diplomacia mundial, no figura jamás el pueblo argentino. Digo, ¿cómo aparece el pueblo argentino en la cosmovisión de la oligarquía? Como convidado de piedra. Digo, es al que se lo convoca, pero nunca forma parte de los planes de gobierno. Es un instrumento meramente ornamental de un modelo de democracia profundamente formal que disimula su realidad de dictadura expoliadora. Y hoy es 16 de septiembre, a mí me interesa referirme brevemente a lo que significó la restauración oligárquica del año 55, digo que da por tierra con nuestra Revolución Nacional, y que es aleccionadora de lo que va a venir posteriormente, en el golpe sangriento, en la otra restauración oligárquica del año 76 y en la continuación por medios de democracias formales de un modelo económico que es el neocolonial o neoliberal. Y en esto de los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. La realidad es que el 55 enfrenta un peronismo partido en mil pedazos, digo, el Frente Policlasista que Juan Domingo Perón arma en el año 45, en el 55, está desperdigado, lo que en la cosmovisión de Perón era la comunidad organizada. Digo, la Iglesia se pasó al bando antinacional en el 54, el ejército fue depurado de nacionalistas e industrialistas, la misma historia con la burguesía nacional. Y acá, yo siempre que hablo de la desintegración del Frente Nacional de los peronistas, siempre recuerdo una sentencia, un consejo que Evita le daba al general que le decía: Juan, los únicos leales que van a quedar con vos van a ser los trabajadores. Dicho y hecho, porque el único actor, y el actor que va a desarrollar en la calle la resistencia peronista, van a ser los laburantes. Y en esto hincapié, sobre todo en la actualidad, donde todavía hay varios sectores que frente a la tarea urgente de recomponer el Frente Nacional siguen negando a los laburantes, no solo como columna vertebral, sino como actores, a los trabajadores y a sus organizaciones, como actores legítimos y necesarios en la reconfiguración del movimiento nacional actual. Y fundamentalmente los trabajadores han sido históricamente los que han sacado a nuestro país de los grandes quilombos y las grandes tragedias nacionales. Año 55. ¿Y dónde está el origen de la reacción oligárquica del año 55? Yo soy una convencida que está el día mismo de la apertura de nuestra Revolución Nacional, el 17 de octubre del 45. Digo, la intromisión por primera vez en la historia de los argentinos de los trabajadores como sujetos activos y columna vertebral de la vida nacional exacerba la cólera oligárquica, exacerba el sentimiento de odio de clase histórico de este sector social. ¿Por qué? Porque los laburantes van a ser la clase social que le va a quitar el dominio absoluto del Estado y le va a crear un profundo sentimiento de incertidumbre en relación a su porvenir, en su adhesión histórica a la democracia formal y en su no aceptación de la democracia real. El mismo 18 de octubre del año 45, en la cabeza de la oligarquía empieza a aparecer la idea del crimen, la aspiración al genocidio colectivo. Digo, tras siglos de ficción democrática, la oligarquía no está preparada para adaptarse a la democracia real. Y esto hay que grabárselo a fuego, porque jamás va a estar preparada para adaptarse a la democracia real. Digo, el histórico convidado de piedra de sus regímenes se ha vuelto de carne y hueso y es nada más y nada menos que el titular de la soberanía nacional.
¿Cuál es la única respuesta que encuentra la oligarquía para enfrentar al pueblo? El escarmiento sangriento. ¿Por qué? Porque no puede convencer con argumentos democráticos, concretamente, digo, en el escenario electoral, y lo único que la mueve es escarmentar a través del odio de clase a los laburantes. Por eso la contrarrevolución del 55 no empieza en el año 54 como digo, versa en general el relato histórico con el tema de los celos británicos por el negocio del peronismo con los yanquis o con el conflicto de la iglesia, sino que desde que asume Perón, el 4 de junio del 46, la oligarquía conspira para derribarlo. Y creo que hay una fecha que es importante recordar de este periodo y previa al 55, que es el primer intento de golpe de Estado al general Perón. El 51, 28 de septiembre del 51, que lo encabeza Benjamín Menéndez, digo, golpe de Estado que no prospera, se frustra, digo, hay una serie de vuelos de aviones navales desde la base de Punta Indio, pero me parece que es un hecho político precursor. ¿Por qué? Porque este fracaso de la oligarquía es profundamente aleccionador para ese grupo social, porque lo obliga a elaborar planes mucho más drásticos. El odio al pueblo y el deseo de castigo se convierten en plan para anularlo como factor político. Empieza a tramar un plan de terror. Y de hecho un plan de terror que tiene tanta virulencia, digo, tanta violencia, la violencia de la revancha clasista del 55, yo creo que es proporcional a la fuerza de la corriente histórica que pretende vencer. Y hay dos grandes obstáculos en la Argentina peronista para la oligarquía. En principio el pueblo, politizado y movilizado detrás de un líder, de un proyecto, no se lo conquista en los urnos, ¿cómo se lo va a interpelar? A través del terror. Y además otro actor fundamental para la vida política argentina, que es el ejército, los sectores del ejército con ubicación nacional. ¿Cómo se los va a someter? Fundamentalmente a través de dos estrategias. Una es la desnacionalización, digo, se eliminan los disconformes y se compromete en un pacto de sangre al resto. De hecho, en enero del 56, Aramburu dicta un decreto de pase a retiro masivo de oficiales leales, otros van presos, otros son confinados al exilio. Y a través de otra estrategia, que es la ruptura de las jerarquías, el derrumbe de la disciplina y del sentido del accionar de las Fuerzas Armadas, que desde este periodo lisa y llanamente emputecen. Anarquía que asegura y perpetúa el enfrentamiento con el pueblo. Esto es, la oligarquía necesita producir un escarmiento sangriento que anule todo vestigio de rebeldía en trabajadores y ejército, y desde el mismo 18 de octubre del año 45 educa y prepara espiritualmente a los verdugos del año 55. Y desde ese día crece un sentimiento profundamente antimilitarista en todas las capas sociales de la sociedad, que bueno, se ahonda en el 76 y lamentablemente en periodos de democracias formales y también hay que decirlo, en nuestro gobierno pasado, de pésimas políticas de defensa nacional. Y esto es un desafío para los argentinos, porque llegará el día, o deberemos hacer lo posible, de que llegue el día en que tengamos una política de defensa nacional que permita recuperar el honor mancillado de nuestras Fuerzas Armadas y promover el reencuentro con su tradición y su espíritu sanmartiniano inspirador de la lucha antioligárquica. Ahora, ¿cuáles fueron los objetivos de la violencia oligárquica del año 55, de este golpe de Estado y del baño de sangre? Objetivos similares a los que operan en la actualidad. En principio, desmontar la economía del proyecto nacional y anular hasta el último vestigio de independencia económica. Eliminar los resortes defensivos de la economía. Suprimir la justicia social modificando los términos de la distribución de la riqueza en beneficio de la voracidad liberal. Digo, nada que no conozcamos los argentinos con la memoria de lo que fue el neocolonialismo de los 80 y de los 90 y de lo que está sucediendo con una rapidez fenomenal en la actualidad. Porque claro, en la Argentina la violencia no viene de la revolución, sino
históricamente de la reacción. En una constante histórica, con dos tradiciones en disputa. Una es la del odio de clase y desprecio por el país real, los Mitre, los Aramburu, los Rojas, los Martínez de Oz, los Cavallo, los Macri, toda la línea de verdugos del pueblo que, en su lógica, digamos, de adorar el individualismo y el culto al dinero, engendran los peores sentimientos apátridas. Y una corriente popular, cristiana, humanista, Perón, Irigoyen, Néstor y Cristina, que ha puesto históricamente a los mártires. Digo, porque los movimientos nacionales y populares con la idea de justicia social han desarrollado siempre la solidaridad y sentimientos humanos. Digo, Perón, Irigoyen, Néstor y Cristina han evitado el derramamiento de sangre de compatriotas. Oligarquía, clase social, reitero, que al día de hoy frustra al país que no encuentra su destino. Digo, ¿no? En esta coyuntura, en este año, nosotros además pensamos el Bicentenario. 200 años de avances y retrocesos de nuestro pueblo en la lucha por su liberación nacional. Con una cuestión medular, fundamental a resolver, que es la cuestión nacional. Digo, que seguimos siendo aún un país semicolonial. Y que al día de hoy, además, el movimiento nacional no ha logrado revertir los avances estructurales del campo de los enemigos de la patria, lo sustancial de lo perdido en el año 55, y aún peor, no hemos superado los retrocesos impuestos por el bloque oligárquico en la nueva arremetida colonial a sangre y fuego del año 76. Desde Martínez de Oz a la fecha, la riqueza de los argentinos drena al exterior. El gran conflicto que el país arrastra desde sus orígenes a la actualidad, la imposición del imperialismo y sus socios locales de la economía del libre mercado, cipaya y canalla del país agroexportador de materias primas y de la timba financiera que arroja a la miseria a millones de trabajadores, contrapuesta al país proteccionista de la autodeterminación nacional industrialista. O en un diagnóstico realista de nuestra patria, digo, el diagnóstico es poco alentador. En una crisis, digo, que no es argentina, que es regional y que además es mundial, donde el imperialismo norteamericano está dispuesto a ordenar su patio trasero. Y los argentinos venimos de una derrota del 22 de noviembre, dándole lugar a un gobierno que entrega lisa y llanamente la soberanía nacional y que llega al poder encaramado, no tanto en virtudes propias, sino fundamentalmente en errores que tienen que ver con el campo nuestro. Y uno oblicuamente podría decir, así como el 55 está cifrado en el 17 de octubre, el 22 de noviembre lo soñaba la oligarquía desde el mismo día en que Néstor Kirchner asumió la presidencia, con toda la ayuda, digamos, que dimos al bloque oligárquico para que Macri llegue a ocupar el lugar de conducción del Estado. Digo, el movimiento nacional estaba dividido y por eso el enemigo oligárquico avanzó. Y acá nos enfrentamos a los grandes desafíos que tenemos en la actualidad y en el porvenir. Y yo siempre señalo que uno de los grandes, lo señalo ahora como lo vine señalando los últimos 10 años de nuestro gobierno, o de un gobierno que con limitaciones, avances y retrocesos fue lo mejor que le pasó al país tras la muerte del general Perón. Que la tarea de los nacionales era recuperar este legado que quedó trunco en el año 55, recuperar la revolución inconclusa por la arremetida oligárquica. Digo, recuperar el proyecto del peronismo histórico, que yo creo que no es un proyecto que está atrás para rememorar, sino que es un proyecto que está delante de nosotros, señalando las urgencias en relación al porvenir. Que no va a existir emancipación nacional si no recuperamos el patrimonio nacional y revertimos la estructura económica y neocolonialista heredada. En segundo lugar, y regla de oro del nacionalismo popular, no va a haber independencia sin desarrollo industrial en el marco de América Latina, lo que supone ir más allá de los neodesarrollismos dependientes o del monocultivo de la soja. Y en tercer lugar, otra regla
de oro del movimiento nacional, que la columna vertebral o la cabeza, y esa será una discusión, deben ser sí o sí los trabajadores. Y en este sentido yo creo que la opción es de hierro. O nos quedamos a medio camino o avanzamos en la construcción de un proyecto nacional que enarbole las tres banderas y culmine de saldar nuestras revoluciones inconclusas con el horizonte puesto en América Latina. Gracias.